que la arquitectura y el negocio inmobiliario, que es en los que nos hemos metido, van mucho de la mano, aparte de que llevamos la construcción de todos los centros comerciales, edificios y oficinas y vivienda que hacemos, y también tenemos la parte de la construcción que creemos que es fundamental para que camine. Hoy en día un arquitecto es muy difícil por sí solo llegar y encontrar trabajos importantes que realmente sean detonadores o cosas que la ciudad necesite. Trabajamos para todo el mundo, tenemos clientes externos y tenemos clientes nosotros también. Y somos una oficina donde desde que nosotros empezamos un proyecto, desde una compra de un terreno, desde negociar las autoridades, cambiar usos de suelos, trámites, licencias, es todo un proceso que la verdad es muy interesante cómo se forma desde un inicio, pero también trabajamos para terceros. Somos un equipo que nos gusta involucrarnos en todos los aspectos de la arquitectura, de lo que puede ser edificios culturales, hospitales. Hasta hoy en día hemos diseñado todos los CRITs teletones, que creo que este año vendrá uno aquí en Tijuana, que puede ser interesante para el siguiente año. 22 hospitales hasta el momento, centros comerciales, hoteles, y creemos que eso es lo que nos hace una oficina dinámica, porque eso es lo que a la arquitectura al final del día se trata de eso. No nos gusta también llevar ninguna línea de arquitectura, creemos que cada proyecto responde a un contexto en el que está metido, cada proyecto responde a las necesidades culturales de un entorno, entonces eso es lo que hemos querido llevar a cabo. Estos son algunos de nuestros desarrollos inmobiliarios. Primero que nada, esto es un poco una introducción a lo que es la oficina, ya más adelante nos vamos a ir metiendo a 4 casos de proyectos en específico que vamos a enseñar. Estos son ideas de lo que se está haciendo hoy ahorita en temas de diseño. Esto es Antara del Sur en la Ciudad de México, que es un proyecto más o menos de 400,000 metros cuadrados que estamos diseñando, donde tenemos parte comercial y parte de oficinas. Este es un centro comercial también en la ciudad de León, que se está haciendo, donde tenemos oficinas. Generalmente siempre trabajamos con con Palacio de Hierro mucho. Nosotros somos comercializadores de todos los plazas y centros comerciales que hacemos. Y este es otro proyecto que este proyecto de aquí es el proyecto ahorita más importante que yo creo que se está haciendo en la Ciudad de México, que va a ser el proyecto de Torre Reforma Colón, que estamos agarrando 30,000 metros cuadrados sobre Paseo de la Reforma, donde vamos a tener el edificio más alto del país, que es el edificio de la izquierda, donde vamos a tener un hotel, 2 edificios más de oficina y un espacio comercial en la parte inferior. Y este es un edificio pequeño de departamentos. Pongo estas 2 imágenes juntas porque me gusta que se vea la diferencia de escalas en las que trabajamos. No somos una oficina que tenemos desde un área de interiores donde diseñamos una silla hasta poder diseñar una torre de este tamaño o un aeropuerto. No tenemos límites en cuanto a escala de los proyectos. Este es un centro comercial en Veracruz que estamos haciendo ahorita, que viene en breve. Un edificio de oficinas en Monterrey. Estos me los voy a pasar rápido, nada más son unos ejemplos como la introducción de lo que está pasando hoy en día en la oficina. Y la idea que es enseñar esto es que vean el sordo madaleno que hoy en día se está trabajando, ¿no? Porque luego a veces la gente relaciona a la oficina y es muy difícil una oficina que lleva tantos años, más de 70 años, que se le denomine y llegar. Yo llegué hace más o menos 8 años a esa oficina y encontrarle un rumbo, porque también hay que tener un tema importante a dónde trabajar y saber decir este tipo de proyectos hay que llevarlos de esta manera, hay que tener un diseño innovador, hay que pensar globalmente. Entonces la oficina ahorita en este momento, como está trabajando, estamos haciendo proyectos de gran escala, tanto nacionales como internacionales, y una diversidad de ellos importante, como lo han visto, donde trabajamos sin prejuicios y siempre pensando en el contexto del proyecto que vamos a hacer. También diseñamos hoteles. Este es un hotel que estamos haciendo en Cozumel, en la Isla de la Pasión, que va a ser el primer hotel con falafitos, hasta un centro, una plaza de toros que estamos haciendo en León ahorita, hasta el Hotel Hyatt Playa del Carmen. Este es un hotel muy padre que estamos por terminar, que estará listo a partir de noviembre. Y esto es un poco, fue para poner en contexto. Este es un edificio de oficinas que estamos trabajando ahorita en la ciudad de Monterrey, que es un edificio de 22 niveles. Y ahora también estamos empezando a hacer este edificio al lado de la Torre Presidente, en el hotel en la Ciudad de México, donde va a ser un edificio de oficinas de 30 niveles. Hoy en día tenemos más o menos 45 proyectos activos de arquitectura de diferentes escalas.
enfocados básicamente en lo que son oficinas, comercio, hoteles, hospitales y incluso restaurantes también y cosas de interiores. Architecture is not just the art of building structures. Nearly a century on the business has shown us it goes far beyond that. It is about creating perfect spaces for humanity, spaces which not only serve functionality, but also reflect the culture of their surroundings. Through decades of competing for a place in the global market, Sordo Madaleno has always made a stand by pushing the threshold of design and innovation. This is our philosophy, and through the years we have proven once and again that we have the expertise and commitment to live up to it. Esto es como una parte de introducción que, digo, es una pequeña introducción de lo que es la empresa. Y ahora quisiera meterme ya en un tema que es el tema importante al que les vengo a platicar hoy, que son 4 proyectos. 4 proyectos que les quiero. Para mí es muy importante, cuando yo iba a las conferencias de arquitectura, me gustaría entender cómo se hacen las cosas desde un inicio, cómo piensa la persona que las hizo, cómo viene la idea inicial y todo el proceso que hay para llevarlo a cabo, ¿no? Estos proyectos a veces que son a grande escala, pues, ya que los ves construidos dices, pues a lo mejor hay 6 años atrás de trabajo de esto, pero ¿cómo fueron esas cosas? ¿Cómo fueron esas ideas? ¿Cómo fueron esos cambios? Que es un poco lo que tenemos hoy en día, que es Antara Polanco, que es un centro comercial en la Ciudad de México de usos mixtos, que es un tanto desarrollo inmobiliario como arquitectura de Grupo Sordo Madaleno. Andares en Guadalajara, que es un proyecto de características similares. El proyecto del Toreo que estamos haciendo ahorita, que es en la Ciudad de México también. Y finalmente les quisiera hablar sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, concurso que estuvimos hace 6 meses, mismo que no ganamos desgraciadamente, pero creo que nuestro proyecto tenía algunas cosas muy interesantes que me gustaría compartirlas con ustedes. Bueno, primero que nada, Antara Polanco. Antara Polanco es un edificio urbano que, no sé si algunas de ustedes lo conozcan, ha sido un gran regenerador urbano de la Ciudad de México, ha cambiado una zona que antes de ser una parte industrial que vamos a ver más adelante, se ha convertido en un polo de desarrollo muy importante, con grandes inversiones, con cosas, antes lo que era una zona industrial, que había barreras urbanas, porque la zona de Polanco en la Ciudad de México cuando Ejército Nacional es una barrera urbana entre lo que era la colonia Granada y la parte de Polanco, y lo que hicimos, al final del día también había carencia de espacio público, y lo que se hizo fue permeabilidad de usos, permeabilidad urbana y rescate de espacios públicos. Para nosotros trabajar en este tipo de proyectos no solo es llegar y plantarnos sobre un terreno y empezar a diseñar, sino pensar desde cero en cómo vamos a iniciar un proyecto, cómo vamos a cambiar los usos de suelo de atrás, cómo se va a detonar este polo de desarrollo, cómo vamos a generar inversiones que al final del día le den un éxito a todo lo que estamos haciendo. Y yo creo que todo esto también viene de acuerdo a la voluntad de trabajar con las ciudades y con la gente que trabaja ahí para poder llegar a resultados importantes. Esto era el terreno de lo que era la General Motors el día en 1942, en 1951, que esta era una zona totalmente industrial, que al final del día, ahorita, no sé qué pasa esto, empezamos nosotros a trabajar en todos los usos de suelo para poder cambiar. Esto era el terreno, no era una planta de la General Motors, una zona industrial. Este es Ejército Nacional, que Ejército Nacional era la barrera entre el Polanco, que es la zona residencial más importante de la Ciudad de México, y lo que es hoy en día todo lo que estaba la Bayer, estaba la zona de la fábrica de Modelo, y toda esa zona que las mismas fábricas, cuando en una ciudad empieza a evolucionar, los precios de la tierra empiezan a subir y se empieza a generar ese polo de desarrollo, pero lo primero que se necesita es una voluntad de todo mundo para poder empezar a lograr y que se generen inversiones tanto en vialidades, en infraestructura y cosas que te puedan llevar a cabo para que este proyecto pueda ser exitoso. Eso es el antes y después. Hoy en día Antara Polanco, que es todo lo que está en esta parte de enfrente, se convirtió
en un lugar donde la gente puede caminar, es un rescate de un espacio público. Si ustedes veían, todas esas grandes parques industriales eran nocivos para la ciudad, no son cosas que aporten a ningún nivel de calidad de vida, un nivel económico dentro de esto. Entonces, la verdad es que se compra este terreno de 52,000 metros, donde se hace la primera calle y urbana abierta, donde la gente puede llegar a caminar, porque la carencia de espacio público en ciudades como la Ciudad de México a veces es muy notoria, y necesitamos poder llegar a invertir en esas cosas, poder regresarle a la ciudad todos esos espacios que al final del día nos dan una calidad y un estilo de vida. Después de eso viene todo lo que es la ciudad Carso atrás, que es el proyecto de Carlos Slim, donde vienen todos los museos, se introduce la parte cultural, y eso hace que empiece esta zona todo con una gran aportación de vivienda a volverse un tema de polo de desarrollo importante en la zona de Polanco. Una de las cosas importantes es, Polanco es la parte de acá, todo lo que es la Nueva Granada era la parte de allá. Esa frontera, como puede ser Tijuana hoy en día, que es una ciudad es una ciudad fronteriza. Yo veo esto en una menor escala, pero ¿cómo podemos empezar a lograr que esas fronteras empiecen a volverse lo más amables posibles para que la permeabilidad urbana, para que los parques, para que la gente que vive en Polanco pase de una zona que es sumamente residencial a lo que era muy industrial, y cómo lo volvemos a todo un conjunto urbano que pueda ser interesante? Entonces, esa permeabilidad urbana viene a partir de un corredor también que logramos hacer todo un parque lineal a través de Polanco, que conectara toda la Granada, incluso hasta casi llegando a Reforma, donde puedes tú caminar. Introducimos la bicicleta a lo que era la zona de Polanco, que eso era muy complicado, y empezamos a darle al peatón un lugar para él, porque en ese entonces México es una ciudad de coches. México, hoy en día, si tú caminas en Mazarik, que es la calle más importante peatonal de México, la gente no camina incluso. Entonces, es muy difícil poder lograr esa permeabilidad de peatón, bicicleta urbana y de parques dentro de espacios y son proyectos que empiezan, por ejemplo, Antara estuvo inaugurado en 2006, empezamos a trabajar desde 1998, y hoy en día apenas empieza a ver los frutos de todo eso, y hoy en día la zona ha recibido más de $3,000 millones de inversión en todos sus surroundings para poder llegar a ser hoy en día lo que es. La implantación, cuando Antara genera el motor de cambios y usos, eso es todos los usos de suelo se fueron trabajando con las autoridades, y hoy en día toda la Granada por atrás, de ser una zona industrial, tienes 22 niveles de altura, tienes residencial, tienes todos los museos, y eso ha sido la verdad un gran éxito del proyecto, hasta llegar a todo lo que se ve detrás en toda esa inversión. A platicarles nada más rápido un poco a partir del proyecto. El proyecto, en la parte frontal curva, lo que tenemos es un edificio de oficinas de 9 niveles, y la calle aquí lo que me gustaría enseñarles es lo que es la experiencia del peatón. Hoy en México tienes la parte de Chapultepec, pero cuando nos metimos a hacer esto, fue un proyecto que tomó mucho tiempo, porque la gente no creía que un centro comercial en México funcionara abierto, porque llueve 155 días al año. No teníamos una tienda ancla, como es el caso regular, que es un centro comercial en Estados Unidos o en México, donde tienes las grandes cajas, y nosotros apostamos por algo diferente, algo innovador, algo que cambiara la manera de pensar de la gente, y yo creo que acabó siendo todo un éxito gracias a que la gente encontró su lugar donde pasar su tiempo libre, encontró la manera donde pueden pasear, donde pueden estar y donde pueden comprar, y al final del día la arquitectura fue el motor de un negocio que fue sumamente exitoso y es sumamente exitoso. Entonces, la arquitectura, yo como la veo a veces, a los arquitectos, pues sí hay 20 arquitectos que pueden hacer las cosas, o a veces la gente no se atreve a contratar a un arquitecto porque piensa que pues me va a salir un poco más caro con él, entonces a lo mejor mejor lo hago por acá, o a lo mejor lo hago yo solo porque creo que lo puedo hacer, pero al final del día eso es lo que un arquitecto creo que te puede brindar en la vida, es algo ese conocimiento, ese tema, porque la arquitectura para la gente, sentirte en un lugar donde tú te sientes cómodo, donde te gusta caminar, donde te gusta pasar un tiempo, al final del día se vuelve una parte interesante. Entonces, esta fue la calle curva de 300 metros de largo que logramos, con 2 plazas en cada esquina, en la esquina de Ejército y Molière, en esta parte de acá.
Y es un recorrido sumamente interesante. En la parte de atrás, donde dicen los edificios A, edificio B, estamos haciendo 3 edificios de oficinas con una apertura a lo que en la parte norte está todo lo que es Plaza Carso y los museos, entonces esa permeabilidad también con ellos. Y nos gusta trabajar en conjunto, trabajar con los desarrolladores que están alrededor, de veras empezar a hacer ciudad para que se vuelva un tema interesante todo. Y este es el resultado, ¿no? Este es el resultado de la gente cuando va, cuando camina, cuando se siente. La gente llega a pasar ratos ahí que nunca en su vida había pasado en un centro comercial porque eran las grandes máquinas esas que la gente llegaba y entrabas, comprabas y te ibas. Y hoy en día esto ha cambiado la forma de pensar y creemos que ha sido un resultado muy exitoso. Les voy a platicar un poco de Andares Guadalajara, que es un caso similar, pero de otra dimensión. También, como pueden ver en la foto del lado izquierdo, Andares hace más o menos 18 años, eran terrenos en una parte de Guadalajara donde no existía absolutamente nada, y cuando algo viene como una inversión como lo que es Andares en esta parte de aquí, perdón que no sirve el láser, pero no sé si tengan un láser que no me puedan pasar. En la parte de aquí donde viene la inversión se empieza a detonar todo un proyecto, todo un corredor urbano de vivienda que se vuelve todo el motor del nuevo polo de desarrollo de Guadalajara, y esto hace que la ciudad cambie totalmente de parecer de lo que era antes a lo que es ahorita. Aquí de los grandes retos que teníamos era, nosotros la Avenida Patria es esta avenida que tenemos en la parte inferior, que es la parte importante del terreno, y teníamos un predio muy, muy profundo, donde la verdad era muy complicado poder darle valor a todo ese terreno, porque era un terreno más o menos de 85,000 metros cuadrados, donde tenías un fondo muy complicado y tenías que llevar a diferentes participantes. Teníamos que llevar a Palacio de Hierro, teníamos que llevar a Liverpool. ¿Cómo llevas a alguien y cómo pones a Palacio de Hierro enfrente y cómo le dices a Liverpool que se vaya para atrás? Entonces siempre ese tema es muy complicado, y como arquitecto entender también esa relación comercial con la gente te empieza a ayudar a entender los proyectos de diferente manera. En este caso lo que hicimos, dejamos a Palacio de Hierro al frente, pero hicimos un tema muy interesante. Continuamos Patria y metimos una avenida todo hacia el fondo del terreno, una avenida de aproximadamente 300 metros, 350 metros lineales, donde el edificio triangular de la izquierda son departamentos. Entonces, ¿qué logramos con eso? Darle valor a todo el terreno, porque encontramos que hicimos un comercio urbano donde los coches entran, donde es esa prolongación de la misma calle que se mete al terreno, y eso hace que hoy en día todo el frente del terreno se vuelva la línea roja y no nada más el frente que teníamos en Patria, y así pudimos convencer a Liverpool de entrar en la parte de atrás. Y después, esto es más o menos lo que es la imagen, es una calle de 40 metros de ancho, donde tenemos un corredor, los departamentos del lado izquierdo, los restaurantes del lado derecho. Y la verdad es que se ha vuelto un proyecto que ha sido un detonador de mucho éxito, porque comercialmente esto ha sido un gran corredor urbano donde cosas no pasaban. Yo no hasta el momento no había conocido un lugar donde introducieras al coche y lo hicieras partícipe en un ambiente controlado. Generalmente estos eran como espacios donde la gente caminaba, y el hacer participar al coche, el meter esta calle, el permear eso con la ciudad fue algo que le fue dando mucho valor a todo lo que es el proyecto. Y hoy en día se ha vuelto uno de los proyectos más exitosos de Latinoamérica. De hecho, se ha ganado varios premios en arquitectura en el ICSC del International Center, Council of Shopping Centers. Se ganó la medalla de oro. Y bueno, aquí tenemos unos aspectos de la calle para que veamos cómo funciona. También son cambios de pavimento. Desde que entras toda esa calle te sientes en un ambiente diferente, no te sientes en un periférico o en un eje vial complicado, entonces también es parte de la experiencia del que entra, ¿no? Y se logró la parte interior, la que es la peatonal. Teníamos la urbana y dijimos al peatón que le tenemos que dar, pues le tenemos que dar un lugar, un espacio público importante donde pueden pasar también un rato y se puede volver un gran espacio de compras, lo que al final del día pasó a ser esto. Lo que nos gusta también es las actividades que le podemos dar dentro del proyecto. Nosotros creemos que todos los eventos públicos, este proyecto tiene un gran foro al principio también, donde la gente puede tener conciertos, puede pasar un rato, nos gusta interactuar mucho con la gente, cómo ve las cosas, cómo pasa su rato, y entonces eso al final del día se vuelve lo que es, creemos, éxito en un proyecto. Y este es otro proyecto que es el Parque Toreo.
El Parque Toreo, no sé si ubican, el toreo en la Ciudad de México siempre fue, pues, era un proyecto que estaba, el toreo de hecho estaba en la Condesa y se movió a la Plaza de Toros totalmente. Era lo que era una segregación urbana, porque al final del día es la frontera entre lo que es el Estado de México y el Distrito Federal. Entonces era un paradero urbano donde estaba lleno de camionetas, de coches, de camiones. ¿Y cómo intervenimos una zona que estás en la mitad de dos ejes viales, que es el periférico complicado, donde tienes puentes, es un vacío en la ciudad al final del día porque nadie lo usaba, era una estructura que llevaba ahí más de 30, 40 años abandonada, abandonada hace 15 años porque ya no se hacía ningún evento. La verdad es que era un proyecto que era todo un reto ver cómo lo podemos solucionar urbanamente y arquitectónicamente, porque fue desde negociar con autoridades en el Estado de México, negociar con autoridades en el Distrito Federal, ponernos de acuerdos para hacer multimodales de coches, de camiones, y poder mover todo lo que era un paradero, poder mover todo lo que era una complicación de redes existentes entre esos dos estados, ponernos de acuerdo para poder llegar a un proyecto que era un éxito comercial y un éxito urbano. Más o menos es un terreno de aproximadamente 38,000 metros cuadrados en la avenida Río San Joaquín y en el periférico en la Ciudad de México. Esta es la antigua estructura de lo que era el toreo. Y ese es el hueco cuando lo compramos, ¿no? Todo el paradero son los coches que estaban ahí parados, que los ven aquí en la parte inferior, y es un triángulo que era complicadísimo, porque aparte tienes a todos la parte militar de este lado izquierdo. Río San Joaquín es una calle muy complicada. Entonces, al final del día, esto fue el resultado de lo que estamos haciendo es un proyecto de oficinas y usos múltiples, donde estamos metiendo aproximadamente 70,000 metros cuadrados de oficinas. Estamos regresando también el espacio verde, regresando al espacio público, haciendo obras viales todo alrededor para poder lograr que este espacio empiece, para que las fronteras, incluso donde las veíamos entre el Estado de México y el DF, sean lo más permeables posibles y no tengas esos tráficos que hoy en día se funcionan. Y esto, la verdad, ha sido un proyecto que a la ciudad le ha aportado demasiado. El tema del espacio público generalmente es muy privado de los niveles, siempre a nivel de escala peatonal, es un espacio, es generalmente donde está el espacio público. Entonces, nosotros esta vez donde quisimos hacer fue mandar el espacio público al tercer piso, donde pudiéramos darle a todo lo que es esa zona un parque público para que pudieran tener restaurantes, actividades, cosas que generalmente no se tenían en esa zona. Y a la hora de que hicimos todo esto, trabajando con las autoridades, todo el corredor de periférico, estamos cambiándole todos los usos de suelo y creemos que toda esa zona de ahí va a ser en aproximadamente 10 a 15 años, vamos a ver un cambio notorio. El gobierno está invirtiendo en infraestructura, se están haciendo obras viales, se están haciendo cosas que si no hubiera un proyecto detonador como la verdad es que las ciudades empiezan a quedar ahí por mucho tiempo sin que pasen cosas, sin que llegue alguien. Entonces eso es un poco lo que estamos haciendo hoy en día en el tema de cómo le regresamos la infraestructura a esa ciudad, y este proyecto es uno de los más interesantes porque todo este espacio público con esta gran cubierta que le estamos dando en la parte superior, creemos que va a ser un exitazo y creemos que le va a regresar a la ciudad muchas cosas muy buenas. Esto es al final del día ya cómo se va a ver, donde estamos teniendo también un foro de conciertos en la parte inferior acá, donde estamos teniendo restaurantes. Es muy complicado abrirte en una fachada un proyecto periférico porque también ahí tenemos camiones, es urbanamente muy, no es una buena respuesta de un proyecto cuando pones una barrera y no permeas también, pero en este caso la verdad es que lo que tenemos en nuestro contexto no es lo mejor que pudiéramos tener. Entonces decidimos responder con una fachada muy atractiva donde pudiéramos tener también cosas de iluminación, donde van a pasar cosas en la noche, podemos regresarle a la ciudad también anuncios, cosas. Entonces creemos que este proyecto al final del día, cuando esté en sus 150,000 metros cuadrados de oficinas, más sus 70,000 metros de comercio, su hotel y su foro, va a ser un detonador importante de toda esa zona. Y bueno, el último proyecto que les quería enseñar es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que es un proyecto muy interesante. Estuvimos concursando, de hecho ganaron el arquitecto Norman Foster y Fernando Romero con un gran proyecto. Y nosotros creemos que estábamos ahí dentro de la batalla porque traemos una propuesta que creemos que tenía cosas que no tienen hoy en día los aeropuertos. Para nosotros, hacer un aeropuerto es hacer una experiencia. Cuando tú viajas hoy en día, es muy difícil
se vuelve complicado, las cosas no son, la verdad es que es una tortura para la gente hoy en día viajar cuando los lugares en los que estamos no son agradables, no te brindan cosas, no te brindan espacios públicos. Entonces este aeropuerto para nosotros fue muy importante y dentro de esto el aeropuerto actual es el rojo y estas son las nuevas 4,000 hectáreas, son 700 hectáreas lo que era antes. Este es un proyecto donde se va a intervenir el lago de Texcoco, que la verdad es que el subsuelo teníamos básicamente agua en el nivel menos 50 centímetros, y era un proyecto para albergar un master plan de 120 millones de pasajeros al año, que la verdad es que el gobierno federal es una felicitación esto, porque le va a dar a la ciudad la infraestructura que necesita, porque hoy en día es muy difícil. Ya no tiene capacidad de vuelos, la gente ya no puede entrar un vuelo más, una aerolínea más. Entonces eso hace que la economía de la Ciudad de México también empiece no a evolucionar como tiene que hacerlo. Entonces nosotros lo que planteamos fue hacer una ciudad aeropuertuaria, donde planeábamos que esta se llevara a cabo a partir más o menos hasta 2032, donde todos los servicios de esta nueva infraestructura para 120 millones de pasajeros en el futuro se fuera detonando. Entonces, todos esos edificios se fueran construyendo a través de una gran calzada y un eje principal, todo cubierto por un gran manto verde, para darle toda la sustentabilidad, porque todo lo que estamos dejando de interviniendo en el lago de Texcoco lo queríamos volver a replantar dentro de esto. Toda la estructura del estacionamiento estaba cubierta en verde y ahorita les voy a platicar un poco más a detalle de lo que es la... Entonces esta es todo lo que era la primera etapa. Esto era para 2032, donde teníamos el satélite y la terminal primero y teníamos todo lo que era la ciudad aeroportuaria. Toda la estructura, generalmente cuando llegas a un aeropuerto ves una estructura grandísima de estacionamiento porque se requerían aproximadamente 6,000 coches para esta primera etapa. Entonces nuestra idea fue poco en el círculo de en medio, toda esa estructura se fue metiendo donde verde. Trabajamos con gente de Londres, con un equipo muy importante de sustentabilidad, de cómo replantar y cómo poderle dar todas esas especies que íbamos a quitar de regreso al proyecto en esta ciudad aeroportuaria. Entonces queríamos hacer una ciudad 100% sustentable donde trabajábamos esto y esto se iba haciendo en el futuro. Esta es la estructura del estacionamiento, la que se ve en la parte inferior, donde se ve que ahí estaba toda cubierta en verde, y la gran terminal, donde entrabas y teníamos un gran umbral, que era eso, y una cubierta que ahorita la vamos a ver más a detalle para que se vea. Los aeropuertos tienen diferentes tipologías donde se pueden ir trabajando, pueden ser desde Y, X, dobles líneas, pero son tipologías muy marcadas, que son las que rigen más o menos lo que hoy en día se ha hecho en aeropuertos. Puedes cambiar en forma y diseño, pero básicamente muchos de los concursos, 4 de los 8 concursantes presentamos un esquema en X, que es un esquema muy bueno porque también las distancias peatonales que puede tener un peatón hacia las gates para llegar, pues no pueden ser más de 500 metros. Hay una serie de reglas de aviación que se tienen que seguir en eso, de cómo el pasajero tiene su experiencia. Nosotros hicimos que también el procesador pudiera crecer en las flechas inferiores, lo hicimos doblado para que pudiera ir creciendo en las diferentes etapas, y hicimos una experiencia comercial en el centro. Hoy en día tú cada vez que vas a un aeropuerto, tú ves que de repente hay comercio por allá, hay 3 locales por acá, y lo que hicimos nosotros era cómo te acompaño, cómo voy contigo con esa experiencia comercial a través del proyecto que vamos a ver ahorita. Este es el acceso donde estamos haciendo un gran umbral, esta misma cubierta, que es a base de unos moños estructurales de 9 metros de ancho, corrían a través de toda la terminal generando entradas de luz donde se necesitaban, y la verdad es que esto te hacía una entrada importante, lo que era un proyecto de esta índole, ¿no? Y la parte esta es una de las fachadas oriente-poniente donde trabajábamos también, son fachadas donde les pega mucho el sol, era parte del aeropuerto ahí donde cubríamos nosotros a base de louvers, todo lo que era. Esto les platico, nosotros generalmente en el primer diagrama ven en la parte amarilla, y es en el procesador de un aeropuerto en las grandes terminales, todo el comercio está, cuando pasas del check-in, generalmente está todo ahí, ¿no? Las tiendas, las cosas que pasan, y nosotros lo que decidimos fue hacerlo de la derecha. Alargar todo eso, toda esa experiencia, todo ese tema de cómo vas caminando a través para llegar a tu gate y poderlo llevar para que te acompañe a través de todo el proyecto generando esto.
Toda la cubierta venía por arriba haciendo un gran espacio y en un nivel menos, digamos, las gates estaban en el 12 y el espacio comercial en el 6. Entonces, tú recorrías a través del aeropuerto y tú te sentías que no estabas en un aeropuerto, que eso era lo primero que queríamos hacer nosotros. Queríamos que el pasajero estuviera en un mundo donde estuviera desconectado de todo lo estrés que es viajar, de todas las complicaciones que te lleva a viajar, y llevarlo sobre un tema donde tuviéramos un tema de sustentabilidad, de agua, de verde, de compras, de restaurantes, que te fueran haciendo el paseo mucho más agradable. Y todo esto se lleva a cabo a partir de lo que era nuestra cubierta, ¿no? Que era una cubierta bastante innovadora. Cuando tú tuerces un moño de 9 metros, lo que hacía era que entrara la luz a través de esos hoyos a la parte central del comercio, que era la parte inferior, y también a la hora de torcerlo, lo que estamos haciendo es que agarra un mejor claro estructural y logramos hacer claros de 80 metros de lado a lado. Y después hacíamos louvers de protección solar en las fachadas, en lo que era la fachada oriente y poniente, llegando más o menos a lo que era una imagen como esto. Esto era la parte donde, aquí en el lado izquierdo se ve la fachada norte, donde la fachada norte la estábamos dejando abierta, y estas son las fachadas laterales, donde estábamos poniendo estos paños inclinados que te hacían las entradas de luz y también te protegían solar. El edificio tiene que responder mucho a lo que es sustentabilidad por sí solo. Yo creo que hoy en día se habla de la sustentabilidad en muchas formas, pero la mejor manera de resolverlo es con la misma arquitectura. Ese es nuestro parecer. Para nosotros, sí hay muchas tecnologías como lo que es, hay certificados LEED en la Ciudad de México, que hoy en día a veces se vuelve más complicado porque hay inversión mayor de las gentes para poderlo hacer, pero para nosotros es fundamental. Nosotros hemos certificado todos nuestros edificios últimamente, lo estamos certificando LEED, pero al final del día lo importante es que el edificio responda a su contexto, a su lugar natural donde está, a su asoleamiento, tratar de trabajarlo con la ventilación. Principios de arquitectura que siempre se han llevado a cabo y para nosotros eso es fundamental y poderlo trabajar y que responda siempre a los retos que le implanta el sitio en el que está. Esto es un diagrama estructural donde estábamos poniendo plafón, eran unas traves de lazo que iban de lado a lado, el recubrimiento de todas estas traves y una fachada de persiana modular que era lo que les platicaba ahorita. Al final del día creemos que este proyecto fue un tema muy interesante donde pueden ver que era un proyecto que se veía, estaba muy serio, muy desarrollado. Creemos que tenía una parte muy original en su cubierta, creemos que aportaba mucho a lo que era arquitectura no me gusta decir la arquitectura mexicana hoy en día porque la arquitectura hoy en día creemos nosotros que sí tiene que tener sus raíces mexicanas, pero es una arquitectura que hay que pensarla globalmente porque al final del día este edificio pues alberga personas de todo el mundo y creemos que tiene que responder a todas las necesidades y culturas a las que va a recibir. Y al final del día esta fue la imagen donde vemos la fachada frontal norte que era la abierta, toda la ciudad aeropuertuaria al fondo y la columna vertebral en el centro, que eso era donde tenías toda la actividad comercial. Y creemos que fue un resultado muy interesante, lástima no pudimos ganarlo esta vez, pero así son los concursos y así es la arquitectura, pero para nosotros fue un gran gusto trabajar en ello. Y bueno, pues esto es todo y eran unos proyectos que les quería enseñar y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Tengo varias preguntas del público. Por ejemplo, le preguntan, vimos la imagen del proyecto del edificio Reforma, nos percatamos, no sé si era la foto, pero ¿era plano o solo era la imagen? No, era una imagen muy preliminar, es un proyecto que estamos trabajando ahorita. De hecho, lo que va a cambiar, no va a ser eso. Lo que queríamos eso era una volumetría para ver un poco las dimensiones del proyecto, pero no, hasta el momento era lo que llamamos un render, pero es muy preliminar. Lo que estamos haciendo en ese proyecto, de hecho, es muy interesante porque estamos cambiando con las autoridades, estamos moviendo todos los subsuelos del centro histórico y también vamos a ayudar a intervenir en estos 30,000 metros en estas 4 torres. Estamos pensando en invitar a arquitectos internacionales a hacer colaboraciones con nosotros para que realmente sea un proyecto no de una persona, porque es un proyecto demasiado importante y una de las cosas que estoy impulsando últimamente es poder tener diferentes visiones de gente para poder llegar a hacer el proyecto lo más exitoso posible. Arquitecto, también le preguntan, ¿nos puede platicar de aprendizajes que ha tenido a partir de proyectos con fracasos?
Sí, claro que yo creo que, mira, aprendizajes, proyectos, al final del día lo que es bueno es que el fracaso venga antes de y tengas tiempo para corregirlo. Yo creo que en mi caso en lo especial, entre más se me complica, entre un cliente más se entienda lo que queremos hacer, más la arquitectura y más empuje, donde yo tenga que tener al final del día poder dar lo que a mí lo que me pasa es que cuando me presionan a poder llegar al límite es cuando das tu mejor proyecto. Entonces yo lo que digo, pues no que hayamos tenido, digo, hay fracasos en todo o cosas buenas, pero yo lo que digo es hay que trabajar para poderlo llevar a la mejor opción que tengas y tratar de hacer el mejor proyecto posible. Le preguntan, ¿también ha trabajado proyectos en el noroeste de México, Tijuana particularmente? Si los ha hecho, ¿cuáles han sido las ventajas de la zona fronteriza? Y si no, ¿qué tipo de proyectos le gustaría desarrollar por acá? En Tijuana ahorita, no, desgraciadamente no hemos trabajado, me encantaría, me interesa mucho, estamos trabajando en Ciudad Juárez, un proyecto también en conjunto con El Paso, Texas, que se me hace interesante, no lo traigo ahorita, pero el tema fronterizo es muy importante porque también nosotros cuando es un desarrollo inmobiliario y cuando piensas que la gente de Estados Unidos va a pasar a la Ciudad Juárez y después de Ciudad Juárez también van a pasar al Paso, entonces es un trabajo que estamos trabajando con los dos países que podemos llegar a pensar que es un éxito, pero está en una fase muy de planeación ahorita y todavía no lo podemos llegar a platicar mucho detalle, pero hoy en día yo creo que lo primero que vamos a hacer es el año que entra el CRIT aquí en Tijuana. ¿Estaría a cargo de usted? Estaría a cargo de mí, sí. Muy bien, arquitecto. Le preguntan, ¿qué opina del proyecto ganador para el Aeropuerto de México? Y pues yo aprovechando que estoy aquí, le iba a preguntar, su proyecto se ve hermoso. ¿Cuál sería la ventaja del que fue ganador o cómo poder interpretar cuál fue mejor o peor en ese sentido? No, yo creo que el proyecto, a mí el ganador se me hace un gran proyecto. Yo creo que el equipo que lo ganó es un equipo con toda la experiencia del mundo, que la verdad creo que van a ser una estructura muy bonita. Hoy en día lo siento que está en una parte preliminar, habrá que ver, pero yo creo que es un proyecto muy interesante y estamos convencidos de que fue el proyecto ganador y creemos que es una gran opción. La nuestra fue buena, creo que estuvimos ahí estábamos entre los primeros 2, 3 lugares batallándole, pero al final del día pues las cosas son como son, yo creo, y lo importante es que se define el mejor proyecto para el país y ese fue el mejor proyecto en ese entonces de acuerdo a los requerimientos que querían y estamos totalmente convencidos que es un gran proyecto. Le pregunta Laura Mancera, ¿cómo están involucrados en sus proyectos las energías limpias y el cuidado del medio ambiente? Como les platicaba un poco, nosotros certificamos nuestros edificios, los que pueden ser certificables. También hoy en día las oficinas, los edificios de oficinas, que es generalmente donde vienen esas certificaciones americanas, vienen mucho pedidos ya por las empresas americanas que hoy en día les rentas. Entonces, aparte del diseño, es una exigencia comercial hoy en día poderlo tener. Pero para nosotros viene desde más atrás, yo creo, más atrás que los leads, que el ISO, que todas esas cosas. Para nosotros es el diseño como tal, tiene que responder al medio ambiente y siempre cuidamos todo lo que tenga que ver, posicionamientos, asoleamientos, ventilaciones, usos de materiales que puedan ayudar al subsuelo también. Nos encanta involucrarnos en todo lo que pueda ser un mejoramiento para el medio ambiente y eso lo trabajamos a través de la pura arquitectura y ya luego vendrán las certificaciones que tendrán que venir, pero los proyectos están trabajados de esa manera desde un inicio. ¿Cuál es su proyecto o qué piensa el arquitecto Sordo respecto a la vivienda del futuro? Mira, yo creo que la vivienda del futuro es de acuerdo mucho a la relación cultural o en la zona en la que es, porque por ejemplo la vivienda en Europa o la vivienda en Estados Unidos es muy diferente también. Hoy en día les puedo decir donde tengo más experiencias en la Ciudad de México y yo lo que pienso de la vivienda al final del día lo que tiene que responder es a necesidades diferentes que hoy en día, porque hoy en día nosotros los proyectos de vivienda estamos dando, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un edificio de departamentos donde estamos teniendo jardines en todos los pisos, de repente tienes unos jardines importantes en el nivel 30. Para mí es darle espacios que son innovadores, que están no relacionados a cómo la gente vive hoy y poderles ofrecer algo más de que lo que solo es un contacto, por ejemplo, es importante con el medio ambiente, todo ese tipo de cosas. Yo creo que la vivienda del futuro la veo diferente en todos los temas culturales, pero en la Ciudad de México la veo muy relacionada con el poder volver a intervenir las zonas urbanas, porque ya la ciudad está demasiado expandida, poder sí sea un tema más vertical y brindarle diferentes servicios y cosas que hoy en día los departamentos no tienen. ¿Qué puede hacer la arquitectura por la vivienda social, por hacer casas
mejores para las clases sociales menos favorecidas? Mira, yo creo que a mí me atrae mucho ese tema. De hecho, he trabajado en experimentos en temas de materiales, de cómo puedes hacer proyectos sociales a través de materiales sustentables, de poderle también dar una mejor arquitectura, pero yo creo que al final del día es poderle brindar, es un tema de todos nosotros los arquitectos, de meter las manos en ese tema y empezar a intervenir en soluciones que sean mejores, más pragmáticas a lo que hoy en día funciona la vivienda, porque la vivienda social hoy en día es diseñada por desarrolladores de vivienda, es intervenida por desarrolladores de vivienda, pero no es planeada por urbanistas, no es planeada por arquitectos, no es planeada por gente que le pueda brindar un buen estilo de vida y calidad de vida. Y yo creo que es un tema una responsabilidad de nosotros los arquitectos intervenir en ese tema y poder dar soluciones mejores a las que hoy en día existen. Pues muchas gracias. Vamos a hacer mención que nuestro patrocinador Luis Miguel del Río de Smurfy y Dancapa hicieron todos los señalamientos de cartón y la figura gigante del lobby, que es réplica del reconocimiento. Y vamos a llamar al presidente de Tijuana Innovadora, don José Galicot, y al arquitecto Héctor Osuna Jaime para entregar reconocimiento a nuestro conferencista con el que cerramos la jornada de hoy. Muchísimas felicidades. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Qué bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Tijuana. Gracias, muchas gracias. Por las expresiones de trabajo que han hecho por tantos años la empresa tan reconocida. Yo soy arquitecto, sé lo que significa la firma Sordo Madalena. Y para nosotros en Tijuana, pues la motivación de lo que está pasando en el resto del mundo, en nuestro país y lo que ustedes están haciendo, pues tiene que motivarnos para ser innovadores. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes por tenernos. Gracias, Muchas gracias, Gracias, hasta luego. No, hombre, gracias. Muchas gracias. Pues ya saben lo que vamos a hacer. Ustedes si saben, él no sabe. Vénganse, muchachos. A ver. Sucede que aquí en Tijuana tenemos una costumbre en Tijuana Innovadora diferente. Miren, los fotógrafos se prestan. Okay. Me va a prestar su Sí, claro. y me va a prestar su mano. Okay. Su mano, mi compañero. Y a ustedes vamos a levantar. Claro. Gracias, Gracias, José. Muchas gracias. Este lo hizo el arquitecto Jack Wiener, se llama El Winner, y ustedes son Winner, así que muy bien. No. Oigan, muchas gracias. Muchas gracias.